Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando en esta primera presentación de la Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en su versión número 34 y en su segunda versión digital. Ustedes saben que las condiciones ahorita pues, no nos permiten de realizar eventos de manera presencial y bueno, pues lo estamos realizando en línea desde este maravilloso lugar que es la la librería del Complejo Cultural Universitario. Estamos en un recinto lleno de libros y de actividad literaria. Y hoy pues me da muchísimo gusto ser el anfitrión de la presentación del libro de mi amigo Carlos Lara, que además es un experto en este tema, y el libro es El salario emocional de la cultura, el precariato como modelo de gestión, despalabro a una profesión en ciernes. Rápidamente, 3 líneas del libro. Es un agudo análisis de esta profesión denominada gestión cultural a 20 años de la adopción del término, del inicio de los primeros cursos, diplomados y publicaciones especializadas. Ya nos irán comentando nuestros panelistas algunos temas de este libro, algunos tópicos de este libro. Carlos Lara es doctor, analista de la comunicación y la cultura, doctor en Derecho de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene una maestría en difusión de la ciencia y la cultura y licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Es autor de diversos libros en materia de cultura, comunicación y derechos culturales, impulsor de la reforma constitucional que estableció el derecho a la cultura en México, de la creación de la Secretaría de Cultura y redactor de la Ley General de Cultura, socio fundador de Artículo 27, Sociedad Civil, despacho dedicado al litigio estratégico en materia de cultura, miembro de la Corte Iberoamericana de Arbitraje y Mediación de las Industrias Culturales. Lo acompañan la maestra Jimena Apisdorf. Jimena Apisdorf Soto es creadora de contenido multimedia enfocado en arte y cultura, maestra en arte con especialidad en Art Business por la Universidad de Manchester y egresada de la licenciatura en arte por la Universidad Claustro de Sor Juana, colaboradora en el Foro TV, Ibero 909 y Libreta Negra. Nuestro otro amigo comentarista es el doctor Alejandro Mariano Pérez. Él es egresado de la licenciatura en Historia por la Universidad Veracruzana. Cursó la maestría en Gestión Cultural, Patrimonio, Turismo y Naturaleza en Madrid dentro del prestigioso Instituto de Investigación José Ortega y Gasset. Se doctoró en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco con la más alta calificación. De 1992 a 1994 fue promotor cultural comunitario. Del 94 al 2000 fue director de Cultura Municipal en Tehuacán, Puebla. En 2002 se integra a la vida cultural de la ciudad de Jalapa. Bien, pues vamos a dar paso a las intervenciones de este libro. Mi querido Carlitos, ¿qué nos puedes comentar de este libro? La verdad es que es un texto que habíamos estado esperando y anunciando desde hace ya un rato, y bueno, también fue toda una aventura la creación de este texto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Flavio, por la invitación. Es una feria muy importante, un público bastante asiduo a estos temas también, ¿no? Que mira, yo lo primero que podría decir, que me da mucho gusto estar aquí contigo, con Jimena, con Alejandro, porque contigo, bueno, hicimos el trabajo en aquel consejo redactor de la ley, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un tema también legislativo, ¿no? El tema que vamos a hablar. Jimena, bueno, pues es una especialista, ¿no? Digamos que es una gestora, que es algo de lo que propone el libro, es una gestora cultural que se ha especializado y ha abrazado una línea y la ha desarrollado, ¿sí? Alejandro, bueno, desde la academia también viene haciendo esfuerzos encomiables, muy plausibles por formar estas generaciones de gestores culturales que vayan con un rumbo fijo, que tengan una especialización, ¿sí? No desde, y ahora lo voy a entrar en materia. El libro está dividido en 2 partes y es una crítica, y yo lo centraría mucho, subrayaría mucho ya no lo del precariato, sino lo del despalabro a una profesión en ciernes. Primero porque creo que es una profesión en ciernes, que todavía no logra conformarse como tal. Sin embargo, vemos muchas diplomaturas, carreras, maestrías y hasta doctorado, he venido diciendo, en la Universidad de Guadalajara en gestión cultural. Y cada vez se abre más el abanico, en lugar de cerrarse, se abre más, ¿no? Entonces, lo cito por ahí una frase de una gran maestra del ITESO, Rosana Reguillo, cuando habla de la monsilogía, ¿no? Que era pues como una especie de ciencia que todo lo abarca y todo lo sabe. Bueno, me parece que en la gestión cultural ocurre un poco lo mismo.
Es una gestión, es una profesión muy pretenciosa aún, estando en ciernes, que pretende abarcar todo. Y yo lo he dicho y los tendré siempre, que está llena de aficionados a todo, pero especialistas en nada. Entro más en materia. La Secretaría de Cultura esta mañana, voy a quitar todo lo que traía preparado para ceñirme a 3 puntos que me interesan. La Secretaría de Cultura no solo ha hecho del precariato un modelo, esta actual Secretaría, que propone y se rige bajo un modelo de economía, como lo ha dicho el presidente y la hemos padecido, es la economía moral, que no va a ningún lado, bueno, va a los años 70, es hacia donde va esta economía moral. Y ese libro, que es, yo recomiendo que lo lean, ¿sí? Dice el presidente que lo es como este que está anunciando, también dice que lo vio, seguramente en las madrugadas, ¿no? Pero bueno, en este libro de la economía moral se van a dar cuenta en la práctica del daño que se está causando al emprendurismo. De ahí se desprende todo aquello de que el individualismo, ¿sí?, es malo, estos aspiracionistas, todo ese lenguaje, ¿sí?, viene de ahí, de esta percepción tan obtusa de la economía, ¿no?, hacia una economía moral. Bueno, la Secretaría de Cultura, bueno, pues no se ha querido quedar atrás y se ha alineado a esta política. Miren, el día de hoy sale una nota en el Excelsior de un periodista, Juan Carlos Talavera, que advierte algo que nosotros ya veníamos diciendo hace un año. Por las prisas, por estigmatizar bajo la palabra de broker a los gestores culturales especializados en la fondos, Secretaría de Cultura dijo, vamos, mermaron toda la política de estímulos fiscales, ¿sí? Y dijeron, es que había corrupción, ese discurso tan sobado del presidente, y como son incapaces de rediseñar, entonces todo donde dicen ellos que hay corrupción, ni siquiera lo comprueban, pero desaparecen todo, ¿sí? Bueno, aquí dijeron, hay corrupción, los brokers, que además les dan ese título neoliberal, vamos a decirlo así, ¿no? De broker. No, es un gestor cultural neoliberal. Si algo viene haciendo Alejandro Mariano, si algo viene haciendo Jimena, es especializarse en un tema. ¿Qué es lo que propone el libro? Dejar de ser aficionados a todo y especialistas. Cuando tenemos especialistas en gestión de fondos, ¿qué hace la Secretaría de Cultura? Los llama brokers, dice que son corruptos, que hay que eliminarlos del proceso, y entonces, como en todo estado factotum, nosotros hacemos todo, ¿sí? Y entonces estamos a 5 días de que venza el plazo y ya están las denuncias de los creadores y los artistas que no han conseguido a los patrocinadores, al empresario que, de acuerdo a las reglas establecidas en el 189 y el 190 de la ley del ICR, pueden deducir o quieren deducir, ¿sí? A 5 días. ¿Por qué se ha generado esta situación? Porque decidieron ellos desde la burocracia, si no pueden con lo que tienen, ahora deciden abrazar esta responsabilidad y acabo yo de poner en redes. La Secretaría de Cultura lo que debe hacer es crear condiciones, no hacer de nana gubernamental. 1, 2, establecen un comité técnico y 3, establecen criterios, que es más peligroso, porque lo han dicho y está por escrito que se deben ceñir a los criterios. Pregunto yo, ¿a los criterios de la 4T? ¿Sí? Entonces, esto es muy peligroso. Es decir, hay una profesionalización, hay un gestor que dice, yo me voy a especializar, si él es un corrupto, eliminarlo del proceso, esto no se debe. Mal mensaje, ¿eh? Mal mensaje. Bueno, luego, yo pongo la analogía. Si tú vas a hacer un trámite, porque vivimos en el país de la burocracia, ¿no? Entonces, si vas a hacer un trámite, siempre necesitas un gestor, hasta para las placas, ni modo, esto es así. Entonces, quieres hacerlo cuando se divorcian, ¿no? Dicen, usted se puede representar solo, pero le aconsejamos que contrate un abogado, ¿no? Si quiere que la cosa salga medianamente bien, ¿no? Aquí es lo mismo. La huevonería de muchos gestores que no quieren hacer trámites
Bueno, pues tendrían que pagar a alguien que se ha dado a la tarea de leer la ley, de leer los criterios, de leer todo el entramado, ¿sí?, que supone estos estímulos. No te escuchamos, Carlos. Ahí estás. ¿Aló? Carlos. Parece que se fue la señal, ya estamos de Ahí regreso. estás. Ya. Estás ya. ¿Ya? Ajá. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo no estigmatizaría de la manera como lo está haciendo Secretaría de Cultura a un gestor cultural que sea especializado en conseguir fondos, en leer la ley, las reglas de operación y todo lo demás, todo lo que comporta esto. Me parece que es hacer del precariato ya una política pública desde la Secretaría de Cultura. ¿Sí? Dos de tres. Terminaría con este caso nada más diciendo que quisieran ver al artista sumergido en el precariato, ¿sí? Que sea también gestor para ahorrarse, dirían ellos, algunos pesitos y que no haya corrupción. Es que no entienden ni siquiera las atribuciones que tienen como Secretaría de Estado, como una institución que depende del Estado. Actúan con una mentalidad de gobierno, ¿sí? De este gobierno, de una sola persona. El segundo punto tiene que ver con una reforma que hace la senadora Susana Hart, que va en el mismo sentido, en el sentido de que no quieren a los artesanos haciendo de emprendedores. Ella reformó la ley y se votó y ya es ley vigente, esta reforma al capítulo de Culturas Populares de la Ley de Derechos de Autor, donde prohíben al artesano ser emprendedor. Es decir, quieres un diseño artesanal, tienes que someterte a eso que les encanta tanto, a un plebiscitarismo comunitario. No dicen cuántos son y dónde están esas comunidades porque no hay registro, no hay catálogo, no hay... Yo pongo el ejemplo de si yo quiero un diseño birrárica, hay 5 estados de la República. ¿Por dónde comienzo? Eso no lo vieron porque son incapaces de verlo, ¿no? Entonces, no quieren al artesano como emprendedor, que anteriormente a esta ley, que la tenemos impugnada, por cierto, y la vamos a tumbar, iba un artesano con sus propios diseños y los registraba en el Indautor y el Indautor le expedía el certificado. La senadora dijo que no, que eso es imposible. Bueno, no quieren al artesano haciendo emprendedor, lo quieren pidiendo limosna, estirando la mano y viviendo de las miserias que logra hacer económicamente hablando el Fonart, que dicho sea de paso ha sido rebasado por Amazon. Amazon está haciendo hoy más por el artesano mexicano que el propio Fonart, ¿sí? Y el tercero, que sí me parece también digno de mencionar y tiene que ver con lo que se plantea también en el libro, es que necesitamos, después de esta pandemia, después de todo lo que hemos vivido, de cómo el precariato ha pasado de ser algo coyuntural a algo estructural, necesitamos que la academia haga su trabajo y que el gobierno también haga el suyo, pero también los gestores, que les gusta también dar vueltas sobre su propio eje, tomando los mismos cursitos de siempre y hablando desde la antropología, el café y las galletas y las mariposas y los mundos posibles, y pajarean demasiado. Y me parece que hay que hablarlo así, de frente, decirlo de manera directa. Necesitamos que sean más emprendedores, que abracen una línea de investigación, que además hay muchísimas, turismo cultural, legislación cultural, en fin, cada una tiene su respectiva bibliografía, cada una tiene su respectiva legislación, es decir, pueden desarrollar una línea y esa es una tarea que toca a los gestores en particular de la mano de las universidades y de todas las instituciones educativas que están prestando diplomaturas, licenciaturas, maestrías y hasta el doctorado que mencionaba, ¿no? La especialización, aunque sea condenada
por esta administración, que dicho sea de paso, va de paso, ¿no? Por el otro lado, creo que debemos exigir, pero esto comporta conocer, ¿no? Exigir mejores contratos laborales y exigir también garantías laborales. Pongo un ejemplo que lo uso muy a menudo, el caso de las personas trabajadoras del hogar. Han logrado en 2 años lo que la comunidad cultural, por desorganizada, no ha podido en 11 años. Siguen ondeando la bandera de la seguridad social para artistas, los citan, van con el IMSS y van ahí a pasos de tortuga. No se ha podido hacer gran cosa. Entiendo que ya han sido atendidos, hay una mesa de trabajo, pero va muy lenta porque no se entiende de ninguna de las partes cuál debería ser la posición de un Estado que entienda, ¿sí?, la intermitencia de este trabajo, que entienda las condiciones bajo las cuales trabajan los artistas, los creadores, promotores y demás, para poder hacer, ¿sí?, lo que hicieron con las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Un capítulo, y si no un capítulo, incluirlos en la ley. Estas personas fueron incluidas en la ley del trabajo y en la ley del seguro social, ¿no? Entonces, creo que más allá, hay muy pocos involucrados en este tema. El Frente Nacional, yo admiro el trabajo que han venido haciendo porque han logrado este tipo de avances, ¿no? Pero creo que se puede ir más rápido. Si no logramos salir de esta pandemia con mejores contratos laborales, con mejores garantías, sí, laborales, y habiendo aprendido la enseñanza que nos deja esta pandemia, que hemos pasado de lo coyuntural a lo estructural en cuanto al precariato, y bueno, si no abrazamos una línea de formación y nos especializamos, pues eso, vamos a seguir siendo coro de acompañamiento de todo tipo de causas. Entonces, muchas veces, y me lo han preguntado, ¿no? Oye, es que siempre están los mismos opinando en los medios. Pues sí, porque no hay más. Que se especialicen en un tema, que alcen la voz y digan, oye, hacen falta abogados en esta profesión. Hacen falta personas capacitadas para conseguir fondos, ¿sí? Aunque los estigmatice Secretaría de Cultura. Hacen falta gente en el diseño y desarrollo de política pública municipal, estatal. Son 2,400 tantos municipios. O sea, son 32 entidades. Desde ahí es de donde debe trabajar el gestor cultural, en la elaboración de planes de desarrollo, de política pública, en la parte legislativa. Saber hablar abogañol, no necesitan ser abogados. Yo no soy abogado, ¿sí? Pero vamos, que las ganas se traduzcan en eso, ¿no? Y otra, dejar de considerarse que pertenecemos a una suerte de orden mendicante, ¿no? Que no podemos cobrar, que no podemos acumular bienes, ¿no? Esa mentalidad mediocre que se ha implantado desde la antropología con el tejido social y con la recreación de la identidad, pues muy bien, pero también hay que cobrar y hay que vivir de algo, ¿no? O sea, faltaba más. Estas personas que se están encargando, ¿por qué no? ¿Por qué se está venciendo el plazo? ¿Por qué no hay en este momento personas, empresarios dispuestos a invertir en los proyectos creativos de esta comunidad, ¿no? Habría que preguntárselo. ¿Por qué ese trabajo lo hacían los que sabían hacerlo? Dicen, es que siempre eran los mismos. Pues huevones, pónganse a estudiar, ¿sí? Lean la ley, lean los criterios, lean reglas de operación y háganlo ustedes también. ¿Por qué siempre eran los mismos? Pues porque hubo personas que leyeron la ley y esa disposición está en la ley. El comité técnico que implantaron aquí estorba. No debería existir, pero bueno. Entonces, sí hace falta la especialización para que esta profesión en ciernes, primero, sea una profesión. Segundo, tenga viabilidad profesional. Porque ahora decir gestor cultural es pues, todo y nada, ¿sí? Salvo honrosas excepciones, ¿de acuerdo? Pero me parece que hay que dignificar la profesión. Hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Solicitando garantías al Estado,
pero para hablar con el Estado se requiere un conocimiento previo. Estamos formados y programados para hablar con el gobierno, para que cada 3 años nos cafeteen en una comisión de cultura, ¿no? Nos inviten y nos ofrezcan café y galletas y todo muy padre y tal, y todo sigue igual, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar con el gobierno, no con el Estado. Hay que exigir al Estado, no al gobierno. Y por el otro lado, los retos que se plantean a nivel académico, que insisto, son muchísimos. Si se abraza una profesión, si se abraza dentro de esa profesión una línea de investigación, se desarrolla de manera adecuada, van a tener una voz autorizada, van a tener espacios en los medios, van a tener, una manera digna de vivir dentro de esta profesión. Pero insisto, no es una profesión todavía como tal. Los 3 colegios que existen, o sea, por aquello de la colegiación, no operan como colegios, es decir, no están en la parte de la capacitación, la certificación de habilidades, no funcionan. ¿Sí? Entonces, y si vemos los programas de estudio, bueno, pues es para darse un tiro en la cabeza porque, insisto, van adoptando, ¿sí?, las modas pasajeras que se van quedando ahí, van arrastrando, y entonces se habla de todo y nada, ¿no? Dentro de nada estaremos ya hablando, incluyendo en el ideario de esta profesión, a lo mejor, el lenguaje incluyente, lo cual ya me parecería, no me asombraría, ¿no? Entonces es eso, es ser incisivo, es ser provocador. Yo los invito a leerlo. Aquí es un libro que tampoco, sin pretensiones más allá de las necesarias, que salen de la experiencia de casi ya 30 años en esto. Bueno, pues desde ahí es de donde estoy hablando, ¿no? Estoy ofreciendo, como lo vengo diciendo, como un atajo, es decir, si te vas por aquí, está visto que sucedería esto, ¿no? Entonces, a partir de una experiencia que hemos tenido en la administración pública, en la legislación, en la asesoría desde lo municipal, lo estatal o federal, con diferentes partidos, PAN, PRI, PRD, Morena, todo. Entonces, desde ahí es de donde está escrito esta propuesta, ¿no? Agradecer nuevamente la invitación y bueno, pues invitarlos a que los lean y agradecer también a mis colegas que van a hacer los comentarios, porque insisto, es gente que sabe, que conoce, que está involucrada y comprometida con esta profesión en ciernes. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que los comentarios que acabas de hacer son bastante pertinentes y no hacen otra cosa más que reflejar la realidad del ámbito cultural, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vas a solicitar o se solicitaban los apoyos en fondos concursables, la mayoría de los proyectos quedaban rechazados porque estaban mal estructurados, que es otra parte también, que una cuestión de lo que tú acabas de mencionar, que es dentro de la parte formativa, a los gestores culturales, o a los que se dicen gestores culturales, primero no saben escribir, segundo les da flojera redactar y les da flojera detallar el proyecto para obtener recursos. Entonces, muchos de esos quedan rechazados, ¿no? Y aquí me viene una cuestión, Jimena, mucha de lo que acaba de comentar Carlos tiene que ver con esa mala interpretación que hay de la cultura en cuestión de que la cultura es una cartelera de espectáculos, una cartelera artística, y tiene que ver también con esa percepción de las instancias gubernamentales donde hacen ver al artista como un apóstol que debe dedicar su vida y su trabajo sin pedir nada a cambio. O sea, ¿cuál es la situación real en torno a este tema y en relación a lo que acaba de comentar Carlos? Pues justamente creo que es muy interesante lo que estamos platicando acerca de la idea del gestor cultural. A mí me gusta mucho la propuesta que hace Carlos de marcar como una diferencia entre gestor cultural y agente cultural, ¿no? Creo que muchas veces pensamos que el mundo de la cultura básicamente pues son los artistas, ¿no? O sea, los artistas sí tienen un papel muy protagónico dentro de las industrias creativas, porque al final de cuentas vemos muchas veces lo que significa su producción, pero en muchos casos los artistas no trabajan solos. O sea, pensemos no nada más en cuestiones que tienen que ver como con artistas cuando pensamos en pintores, sino también pensemos en escultores, pensemos en cuestiones de teatro, en cuestiones de música y todas las personas que están atrás y que están apoyando a que un evento o una realización se lleve a cabo. Y muchas veces todas esas personas quedan como opacadas porque
no son el artista y como que tampoco merecerían como un trato especial, y regresamos a esta cultura que creo que nos ha hecho como muchísimo daño, no nada más a nuestra industria, sino a diversas industrias. Creo que ahorita es muy interesante como industrias como las de los restaurantes, industrias como las de los medios de comunicación, están desvinculándose de la idea de por el amor al arte o por el amor a eso que nos gusta, que puede ser la cocina, que puede ser los medios de comunicación, y que han hecho un daño terrible, porque regresamos al punto. Son industrias y hay muchísimas personas que participan dentro de estas industrias, y pareciera que la cuestión que nos involucra el día de hoy, que son los gestores culturales, en muchas cuestiones tiene que ver, sí, con mucha cuestión de pensamiento y de cuestiones académicas, pero que también tiene que ver con cuestiones prácticas. Y estas cuestiones prácticas las desdeñamos y las consideramos como no importantes, como lo que tú decías, de no nos interesa sentarnos a escribir bien un proyecto, no nos interesa sentarnos a ver qué es el dinero que se necesita para poder financiar los proyectos de manera adecuada, de generar los presupuestos, de generar justamente desde la idea los presupuestos que tienen que ver con nuestros propios salarios, pero también con los salarios que van a estar alrededor de las personas que participan. Y otra vez regreso al punto, está desde la persona que limpia hasta la persona que mueve la tramoya, hasta la persona que vende los boletos, hasta la persona que está de seguridad, y como que todos esos puestos que son como secundarios, vamos a decirlos, a la creación principal, se quedan opacados o se quedan disminuidos, porque al final de cuentas lo que importa es que el artista haga las cosas, ¿no? Y también regresamos al punto de la compra de los materiales, de la cuestión de la producción de las piezas. Todo eso pareciera que sucede de manera mágica, como si de repente alguien despierta y tiene la idea de que quiere hacer como un caballito en el centro de la Ciudad de México, y pareciera que no hay toda una serie de ecosistema que funciona alrededor de esto, ¿no? Entonces, creo que nosotros somos los primeros que debemos empezar a reivindicarnos, como bien dice Carlos, a empezar a exigir no nada más al Estado o al gobierno, sino también a las iniciativas privadas, porque uno de los graves problemas que estamos viviendo es que esta mala maña que tiene el gobierno de querer ahorrar ese dinero para quitar personas dentro de las cuestiones de las industrias culturales, porque vamos a ser sinceros, somos de las industrias que somos más productivas, porque siempre hay una forma, quién sabe cómo, de salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que se dan cuenta los gobiernos? Le recortas y siguen haciendo, le recortas y siguen haciendo. Pues entonces no lo necesitan y entonces siguen sucediendo las cosas por arte de magia, ¿no? Entonces, esas malas mañas que tienen los gobiernos los copian las iniciativas privadas, y hoy en día son muy pocas las iniciativas privadas que realmente se preocupan por pagar lo que debe de ser dentro de los salarios. Y resulta que los salarios de la iniciativa privada y del gobierno ya no son tan diferentes. Ya no, las falta de oportunidades de tener, por ejemplo, prestaciones, que en algún momento creo que sí, eso fue un problema. Nos vendieron como la idea de que no, las prestaciones nada más son para los godines, y que hoy en día que me entero de qué se tratan, digo, oye, no me disgusta la idea de poder tener un Infonavit, de poder tener un IMSS. O sea, ya no lo veo como algo tan godín, ya está como que me genera envidia, ¿no? Pero justamente una cosa que sí que falta en las cuestiones de la academia, de la formación de muchas personas que nos dedicamos al ámbito cultural, ya sea en artes plásticas, en artes teatrales, en gestor y todo eso, son cuestiones que tienen que ver con la administración, y no nada más con la administración de los proyectos, sino con nuestras propias administraciones, porque algo que no nos hemos estado dando cuenta y que ahorita con la cuestión de la pandemia creo que es muy evidente, es que no tenemos seguridad social en ningún sentido.
Y ni siquiera nosotros nos hemos sentado como a decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer como para poder fomentar esto, no? Entonces, creo que sí es el momento de sentarnos, de ponerlo en la mesa de discusión, de invitar a las universidades a empezar a meter programas, a empezar a meter clases que nos permitan tener las herramientas y que nos permitan tener los conocimientos también para poder exigir estas prestaciones que de repente parecieran como de otro tiempo, pero que hoy en día nos damos cuenta que son tan necesarias. Muchas gracias, Jimena. Fíjense ustedes que aquí en la universidad, sobre todo el punto que acaba de comentar Jimena al final, la materia de emprendimiento se empieza a llevar ya a partir del 6º semestre del bachillerato. De tal manera que cuando tú ingresas a la educación superior, a la licenciatura, pues ya traes esa como cuerdita de que puedes generar proyectos de emprendimiento que sean productivos. Ha impactado tanto este proyecto de emprendimiento que tenemos proyectos de emprendimiento de servicio social, en donde grupos de estudiantes generan sus proyectos para generar cadenas de valor y los empiezan a trabajar y empiezan a acostumbrarse a trabajar en colaboraciones con el resto de sus compañeros de las otras carreras. Aquí, bueno, es una cosa que me gustaría, bueno, que les quise comentar. Y bueno, en el caso, por ejemplo, aquí me atrevería a invitar a Alejandro que nos hiciera un comentario. Yo, en relación a lo que acabo de comentar, Carlos, en relación al libro, yo me atrevería a poner dos conceptos o dos perfiles que a mí me parecen curiosos, ¿no? Uno, el de los gestores culturales que van a los cursos, a los talleres, donde lo que aprenden es sentarse en la banqueta a llorar cuando no les dan recursos, y no pueden generar ningún tipo de actividad si no hay los recursos. Evidentemente lo que acaba de decir Jiménez es muy cierto, hay gente que sin nada hace muchas cosas, ¿no? Pero también hay gente que si no tiene el menor elemento económico tampoco lo puede hacer, o sea, no puede generar alguna cosa a través de la inventiva, ¿no? Cosa que da pie a otro concepto, a otro perfil, que sí me gustaría que lo comentara Mariano. Los coyotes gestores, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Como en cualquier oficina, como muy bien lo dijo Carlos hace rato, en todas las oficinas pues hay un coyote que te ayuda a hacer los trámites, ¿no? En el caso de la gestión cultural o de los gestores culturales también hay ese tipo de coyotaje. Gente que te manda un correo y te dice, yo me comprometo a llevarte tu proyecto a tal instancia a cambio de un porcentaje. De entrada te hago tu proyecto, te cobro 4 o 5 mil pesos, y si no se da el proyecto, pues ya no pasa nada, ¿no? Entonces, Alejandro, vivimos también en una especie de canibalismo ahí, o simplemente no es canibalismo, sino más bien resulta que la cultura es presa de ciertas tribus o de ciertas manadas de coyotes que se encargan de hacer ese trabajo que los gestores no pueden hacer. Primero por la invitación a mi querido amigo Carlos Lara, que han llevado realmente una ruta cultural muy eficiente dentro de la UAP. Felicidades por ese vicerrectorado. Gracias, Alejandro. Por estar dentro de la Feria del Libro de la UAP, porque es una ya de las grandes citas con el libro, ¿no? Con la industria. Y fíjate lo que dices, este coyotaje dentro de las instituciones públicas se debe específicamente, sobre todo las que tienen más fondos, ¿no? Y a mí me tocó el coyotaje también en la CACREP del PACMIC. O sea, luego ves cómo se uniforma en técnicas de redacción de proyectos, 8 o 10 proyectos de la Huasteca hidalguense o de la Huasteca veracruzana, y dices, esto está redactado por la misma persona. Y entonces ahí estás detectando ese coyotaje. Pero fíjate que es interesante el precariato. Me parece, después de esta lectura deliciosa del libro de Carlos Lara, que los invito a comprarlo, porque es un libro hecho desde un lenguaje de amigos y de una interacción. Fíjate que es interesante, lo que me queda claro a mí del libro es que pone énfasis en dos grandes fenómenos. Uno, la evolución de la gestión cultural como una profesión. A mí siempre me ha parecido que la gestión cultural en este momento es como la sociología en el siglo XIX. Aparece la filosofía positiva en 1836 de Comte y
y finalmente ya surge, más bien se integra como una disciplina científica social hasta finales del 19. Lo mismo le pasó a la gestión cultural. Empieza a partir de los 20, en México con Vasconcelos, se va estructurando una teoría a partir de los 40, se empieza a generar toda una dinámica ya con equipamientos de referencia cultural en los 60 y evidentemente llega a un gran tour de force con el salinato, ¿no? Con Salinas de Gortari. Y entonces es interesante, aquí lo primero que me queda claro es que el precariato tiene dos caras. O sea, hay que entrenar y hay que profesionalizar, y en esto entra lo del coyotaje, en primer lugar, al sistema político mexicano. El sector político mexicano no tiene la mínima idea de qué es la gestión cultural. Por lo tanto, no genera, digamos, los espacios de desarrollo para la gestión cultural. O sea, el sector político mexicano vive todavía en una dimensión de burocracia cultural al más puro estilo del Estado benefactor. Y bueno, con la 4T, esto ha llegado a un exceso del año de los 70s. O sea, esto realmente es la mentalidad burocrática del régimen de Echeverría. Y esperemos que vaya evolucionando, por lo menos a que crean también, pues, digamos, por lo menos una infraestructura como la que creó, ¿no? con Fonapaz. O sea, digo, así de gravísimo está el asunto, volver a un retroceso a los 70. El precariato es un indicador de la ignorancia del sector político, porque además no ha generado una plataforma económica local, regional, estatal, nacional, para que pueda emerger la gestión cultural como una disciplina que ayuda al desarrollo. Es decir, la ignorancia del sector político mexicano es que ven a la gestión cultural como una especie de trabajadores libres que pueden vivir en la más, ¿cómo se llamaría?, en la más absoluta pobreza y van a seguir produciendo, como decía Jimena. Es decir, no dan recursos, pero sigue habiendo producción cultural. Entonces, ¿para qué los apoyamos? ¿No? Y en ese sentido es que los que se aprovechan son los coyotes, porque ellos son los que realmente ganan y organizan a la gente y meten los proyectos. Es interesante ahí que esta moneda de dos caras es, primero, el sistema político mexicano es un ignorante absoluto de política cultural, de mercados culturales, de los nuevos rumbos de la política global en el ámbito del desarrollo. O sea, siguen pensando en luminarias y banquetas, en la rentabilidad, digamos, política, no en la rentabilidad social de la cultura, que ahí entrarían todos los gestores culturales formados desde Guadalajara, Oaxaca, todas estas maestrías, Coahuila, estas maestrías en gestión cultural que se abocan al desarrollo social a través de la cultura. Pero por otro lado, al desarrollo económico también. Tuvimos una plática con el alcalde de Jalapa y le planteaba, alcalde, es que lo que Jalapa sabe producir son productos culturales, productos de educación. Entonces es una ciudad del conocimiento. Y entonces, ¿qué nos contestó el alcalde nuevo, electo? Sí, pero yo tengo que reconstruir primero la ciudad. A lo mejor me toca hacerlo, a lo mejor no me toca apoyarlos, ¿no? Y entonces, esa visión de que la cultura y las artes no son un área de desarrollo es realmente la mayor debilidad del sector político mexicano. La otra cara, lo que todo el texto realmente nos subyuga a los gestores culturales, es eso, precisamente, el gran boicot de todos los grupos de gestores culturales en todos los estados de la República. Este gran boicot es no pensar en términos de modelo de negocio. ¿Sí? Y no estoy pensando en que nos vamos a hacer ricos con la cultura ni millonarios. Es decir, el gestor cultural tiene que pensar en términos de desarrollar públicos, desarrollar comunidades, desarrollar productos, pero en términos de modelo de negocio, no de modelo, como bien lo plantea el libro del maestro Lara, no en el sentido de ser Madres Teresas de Calcuta, ¿verdad? Y para generar esos productos, esos públicos, esos consumidores y esa economía local, necesitamos prepararlos.
Es lo que yo hago en mi escuela, en Realia. Es decir, un modelo donde no se traiciona el estudio cultural, las teorías de la cultura, sin llegar, como dice el autor de nuestro libro, sin llegar a este exceso de antropologización y sí evolucionar a un modelo que nos saque del precariato. Este modelo que nosotros planteamos es crear productos y servicios, producirlos con la mayor capacidad económica, tecnológica, de alianzas, y luego gestionarlo a nivel local, estatal, nacional, y luego evidentemente hay que distribuirlo, hay que meterle marketing cultural, y luego por supuesto hay que cuidar el consumo, y luego hay que evaluar nuestra acción. O sea, este modelo de gestión cultural no es igual al emprendimiento puro, porque el emprendimiento puro tiene que ver sobre todo con un producto material, mercantil. No, aquí lo que se está generando es una producción de sentido, una producción simbólica, una producción de cultura, de identidades que hay que poner a circular por el país y por el planeta. ¿De qué sirve que en la Sierra del Totonacapan se hagan 100 guayaberas hermosamente botadas al día si no tienen salida? ¿No? O cómo detener la migración de la Huasteca veracruzana, que es altísima, es inhumana, porque no encuentran recursos económicos en la región, y en la región hay muchísimo recurso cultural que generar proyectos, ¿no? Y en ese sentido es que a mí me parece que para entender el libro de Carlos Lara, que aparte es delicioso, o sea, eso de el fenómeno del pato es maravilloso, el gestor cultural con este síndrome del pato, o sea, camina, nada y vuela, pero nada hace bien, y eso me parece maravilloso, ¿no? O el otro, ¿no? Claro, la idea que comparte de Castillo Peraza, es decir, los públicos están ahora, lo que no ha entendido el gobierno es que los públicos ya no están formados por la educación, sino por la industria del entretenimiento, ¿no? Y entonces, de esta primera etapa, donde nos marca todas estas debilidades de los gestores culturales, por las cuales caen en manos de coyotes, estas debilidades, por ejemplo, evidentemente, de no tener una capacidad de gestión legal, de no tener una capacidad de gestión de una figura jurídica de su grupo, ya sea AC, SC, cooperativa, por favor, ¿no? Y además, con el gobierno en contra de que se realicen estas organizaciones, ¿no? Civiles, le da miedo, porque como todo gobierno populista, es un terror que alguien tenga la razón y el control fuera de el Mesías, ¿no? Asqueroso ese sistema político es asqueroso, ¿no? Y en ese sentido es que el gestor cultural evidentemente tiene que estar ahora hablando el idioma de a quien va a convencer de su proyecto cultural. Tiene que redactar un proyecto, es un acto de traducción a quien se lo vas a presentar. Otra gran debilidad es que en México no se nos ocurre proyectos de cooperación internacional. O sea, estamos en un ostracismo de todos los fondos de Europa y de Estados Unidos y de Sudamérica, que también los hay, ¿no? Pero eso no se le ocurre a nadie en ningún estado, ¿no? Excepto por ahí con Iberteatro o Ibermúsica y otros, ¿no? Muy puntuales. Pero es interesante esto porque, y ya con esto termino, es que a mí la lectura del libro de Carlos Lara me deja realmente sorprendido por este análisis que hace tan humano de dos tiempos. Uno, el precariato, que es una tradición de los años 20 y que continúa después de estructurar la institución cultural del CONACULTA y luego de la Secretaría de Cultura, y que ahora cae en una crisis de pauperismo, ¿sí? Y nacional increíble. Y luego se salta ahí, y eso sí lo he hecho en falta, querido Carlos, se falta la etapa de la estructuración de un modelo de gestión económica del gestor para llevarnos a la otra dimensión, la meta-posmodernidad. En esta meta-posmodernidad, donde evidentemente el algoritmo
es el que está determinando de hasta, no solamente los consumos culturales, las identidades, los espacios de interrelación, ya no son físicos, son virtuales. Y con eso tiene que trabajar todo político, federal, estatal y municipal. Además de tener limpio el parque y el kiosco, hay que tener limpio la imagen pública en redes sociales con mucho contenido simbólico. Entonces, ahí hay dos grandes ignorancias, la del sistema político y la del sector de la gestión cultural. Ok, muchas gracias, Alejandro. Perdón, Jimena, ¿ibas a comentar algo? Sí, no, que aparte lo de las redes sociales está increíble porque se reduce a que mi sobrino sabe hacerlo. Entonces dejan al sobrino encargado de las redes sociales y encargado de la comunicación y te quedas con cara de, bueno, está bien, sí, claro. ¿Qué podemos esperar? Y es interesante porque el artista no invierte en su industria. O sea, no invierte en marketing, no invierte en una buena producción, una buena página web, por lo menos una fanpage, no sé. Sí, pero la cosa es de que estamos acostumbrados a que el artista no debe de invertir en su propia imagen porque entonces es otra clase de artista y es un artista capitalista que quiere otra clase, que no está comprometido con las cuestiones de la cultura, sino con las cuestiones del mercado. Y ese chip creo que sí va a ser muy difícil de cambiar. No, es muy difícil. Yo llegué a Jalapa a meter esta onda del marketing cultural y la gestión cultural en el 2002, 2021. Todavía es casi imposible entrar a hablar de este tema con una conferencia armada a la Facultad de Antropología, a la Facultad de Sociología y peor todavía, a los alumnos y egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, ¿verdad? Les da terror y asco hablar de marketing cultural a muchos, ¿verdad? A una gran mayoría. Y esa mentalidad que es demasiado, es provocada por la ignorancia de los maestros. O sea, los maestros que están dando clases en las facultades de artes adolecen de una mentalidad absolutamente burocrática. No saben funcionar en clave de mercado. Y eso, con esa mentalidad, forman a los artistas. Ya me callo, esto es que me apasiona. Después de leer ese texto de Carlos. ¿Sabes de qué me acordé, Mariano, con tu comentario? A ver, el libro, en realidad, es el primero de 3, es una trilogía. Salió, sí, el segundo aborda toda la parte esta de la resiliencia, como que es algo que yo no comparto, no en este terreno, que era un poco lo que decían ambos, porque la resiliencia me parece que lo que ha hecho mucho daño al sector cultural. Nos ha hecho creer eso, que bueno, aguantamos todo, hacen todo sin dinero, pues ¿para qué les damos dinero? Son muy aguantadores, como diría Cantinflas, ¿no? Y van a llegar, ¿sí?, al sitio donde estaban. Prohibido pasarse, ¿eh? O sea, están pasando una situación adversa, dura, van a volver al punto de partida, que es donde aparentemente nos quieren ver, ¿no? Y el tercero, pues es un poco ya otro tema, que es el cognitariado, que es un poco más abarcador, pero yo quería decir nada más una cosa aquí, con esto que mencionabas de los algoritmos y demás. Miren, hace mucho tiempo, ya hará más de 10 años, Néstor García Canclini introducía un concepto, o bueno, lo vi por primera vez, a lo mejor lo introdujo antes, pero él hablaba de la tecnosocialidad y la manera en cómo hacía cortocircuito. Era un cortocircuito, lo explicaba como un cortocircuito en la educación. De cómo anteriormente aprendíamos, leíamos y nos entreteníamos y nos informábamos de manera y en tiempos distintos, de forma separada, ¿no? Hoy, con la prótesis que llevamos, tenemos todo al mismo tiempo, en tiempo real, ¿no? Y entonces ya no sabemos distinguir entre educación, lectura, entretenimiento e información, ¿no? Esta tecnosocialidad que ahora, en su más reciente libro, Canclini hace una metáfora magnífica sobre la teoría de la aguja hipodérmica. Dice, anteriormente nos preocupábamos, quienes analizamos esto, por lo que se difundía, es decir, por lo que nos inyectaban.
los medios de comunicación, o los mass media que se decía. Ahora, con esta comunicación de masas personalizada, ya no es lo que nos inyecta, lo que nos preocupa es lo que nos sustraen. Fíjense la reflexión que hace y no la vemos. Seguimos hablando desde el tejido social, desde la resiliencia, desde los mundos posibles, desde la y le cambiamos nada más el nombrecito, ¿sí? Y lo que hacemos es dar vueltas sobre nuestros propios ejes, pero sin dejar de vernos el ombligo. Entonces, la propuesta aquí es eso, a ir más allá, perder el miedo al mercado y perder el miedo a la política. Que eso yo creo que son dos pasos necesarios para adentrarnos a otra dimensión, creo yo. Carlos, pues muchísimas gracias por esta participación que has tenido en esta Feria Nacional del Libro de la UAP. Sí me gustaría escuchar dónde te podemos localizar, dónde podemos adquirir ese libro, y un último comentario. Si me permiten, empezamos un minuto para irnos, un minuto de comentario con Alejandro, un minuto de comentario con Jimena y cerramos contigo, mi querido Carlos. Vale. Alejandro. Muy bien. Este maravilloso texto de Carlos, que nunca había estado un libro tan puntual, en el momento justo, en donde se da toda una transición de una época de Estado benefactor ahora a una época de populismo y de un regreso a las políticas culturales agrarias y rurales, ¿no? Y entonces me parece maravilloso que plantea ahora la obligatoriedad para todas las instituciones de un modelo de formación en gestión cultural que atienda las características, y yo iba a decir del futuro, pero su segunda etapa no es el futuro, o sea, es el presente ya. Claro. O sea, y en ese sentido, la segunda etapa del libro es por demás realmente un enigma, un misterio a resolver por todos los gestores culturales. Y fíjate, algo que me encantaba también del libro de Carlos, es cuando menciona este boicot que hay en el gestor cultural desde su neurociencia, de su neurolingüística. Eso a mí me parece una idea maravillosa también. ¿Saben por qué? Porque yo creo que el primer autoboicot, sí es cierto, es neurolingüístico. Es decir, el alumno, y va a ser el alumno, que yo tengo cientos de alumnos en gestión cultural, lo primero que tiene en la mente es que no puede. O sea, que este es un mundo para otros que sí saben hablar inglés, que sí saben ganar dinero, que sí han tenido las oportunidades perfectas de desarrollarse en un mundo competitivo. Pero ellos prefieren algo más chiquito, algo más controlable, con sus manitas en su espacio privado, casi nada más de barrio, ¿no? Ese es un gran boicot. Y bueno, los otros grandes boicots, pues ya hablamos de todas las debilidades, ¿no? No saber articular estas peticiones legales, no trabajar en la eficiente redacción de proyectos, no pensar, es una idea mía, no pensar en la rentabilidad del proyecto. Es decir, la rentabilidad política, si quieren hacerle caso a la secretaría o al gobernador o al alcalde en turno, la rentabilidad económica, que es lo que nos va a dar sustentabilidad a mediano plazo, y la rentabilidad social, que es el deber ser de nuestro trabajo, es lo ontológico de nuestro trabajo, ¿no? Okay. Esas tres rentabilidades. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Jimena. Yo creo que a mí lo que más me gustó del libro de Carlos, que justo salió antes de toda esta cuestión de la pandemia y todo eso, fue la cuestión de entender el libro como un disco que es un LP, ¿no? Entonces, en el LP, en el lado A, te venden como los grandes éxitos, ¿no? El gran hit. Pero de repente ese hit tiene como sus problemas, ¿no? Que es justamente el del gestor cultural. Pero en el lado B es donde se encuentra como esta especie de carnita, esta especie de cuestión ya más
pensada y que tiene que ver mucho con la creación, ¿no? Y que también los gestores culturales y los agentes culturales también somos creadores en otro sentido, pero también estamos dentro de ese LP que es como importante considerar, ¿no? Entonces, creo que la invitación a que tenga como estos dos lados, el lado A y el lado B, y que también se me hace como hasta cierto grado nostálgico, pero al mismo tiempo como súper de moda porque los LPs ya regresaron, es justamente el repensar cómo nosotros mismos nos vamos a presentar ante la sociedad, cómo nos vamos a encontrar y cómo ya es momento de decir, justamente como decía Alejandro, sí se puede. O sea, ya hemos visto que se puede. Se han podido muchísimas cosas en otros modelos. Ahora el chiste es cómo agarrar la cuestión de la profesionalización y llevarlo a otro nivel y pasar esa brecha que nos dice Carlos, que pareciera como la de hasta aquí. No, ya no es hasta aquí. Somos una industria que genera casi el 7% del PIB. Tenemos que romper esa brecha, ¿no? Entonces, yo creo que es justamente de esas lecturas que te invitan a vamos a romper la brecha. Claro, muchas gracias, Jimena. Carlitos. Siguiendo con la metáfora que ha puesto Jimena sobre la mesa del lado A y el lado B, mencionaba la palabra nostalgia. Luego nos vino el CD, es decir, son 4 primeras letras del alfabeto, ¿no? Creíamos que el mundo iba a seguir con la E y la F y no. Vino el soporte digital y acabó con todo eso. Entonces, coincido con que el gestor cultural es también un creador de posibilidades, ¿sí? Se tendría que ver así como un creador y un generador de posibilidades, especializado en la medida posible en cada uno de los terrenos en los cuales se despliega toda esta profesión en ciernes. Y yo a lo que invitaría es eso, abrazar una línea, desarrollarla, hacer propuesta académica, levantar la voz en medios, especializar también a los periodistas en esta materia, que somos nosotros los que tenemos que especializarlos también e irlos conduciendo y ganar terreno en el espacio, no solamente en el espacio público, en la política. Yo enfatizaría mucho esto último, perder el miedo al mercado, patear la resiliencia, ya no dejarnos esto de el discurso de la resiliencia, echarlo a un lado, que no nos sirve de nada, y sí perder el miedo al mercado y a la política, ¿sí? Para volver a hacer de la política un asunto de Estado, que ahora mismo ha dejado de serlo, volvió a ser un asunto de gobierno y de nosotros depende que vuelva a ser un asunto de Estado. Muchas gracias, Carlos. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Está en Amazon. Si ustedes entran con el título en Amazon, ahí van a ver las 2 versiones, el digital, o si quieren solicitarlo en físico, llegan 6 días aproximadamente. Y bueno, pues estamos en redes sociales, ya saben, como Carlos Lara G en Facebook y @reprocultura en Twitter. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavio. No, hombre, la verdad es que yo estoy encantado de haber iniciado esta Feria Nacional del Libro con ustedes. Fue una plática muy rica y además es un tema que a mí me encanta, ¿no? Toda esta cuestión. Pues les quiero agradecer a ustedes su presencia. Ya saben que la UAP es su casa. Vengan cuando gusten. Además, vayan, a mí me encanta compartir con ustedes diferentes temas de lo que hemos tratado desde que estábamos en Zacatecas, en ese curso que fue significativo para mí. Y bueno, agradecerte, Carlos, nuevamente, agradecerle a Alejandro y agradecerle a Jimena su valiosísima participación en este tema. Y Alejandro, pásanos tus redes sociales. Jimena, pásanos también tus redes sociales para la gente que los quiera seguir. Alejandro, o bueno, Jimena, por favor, perdón. A mí me encuentran en Jimena Apisorf en Twitter y en Instagram. Perfecto, Alejandro. Yo, debido a mi edad, yo solo estoy en Facebook. Entonces, Alejandro Mariano Pérez en Facebook. Eso sí, contesto casi siempre en los primeros 60 segundos. Okay. Y entonces, gracias. También estoy en TikTok. Correcto. Oye. Okay. Flavio, un agradecimiento especial a todo tu equipo, a ti, sobre todo por habernos permitido no solo presentar, sino arrancar la feria, que eso también se valora, es muy importante que se abra con un tema como este, ¿no? Muchísimas gracias, les agradezco su participación y espero que nos podamos ver pronto por aquí, en la Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias. Ojalá. Gracias, Flavio. Gracias.
Gracias. Gracias a todos. Saludos, Jimenita, hermosa. Saludos, Carlos. Saludos, colega. Chao.